Muy bien. Hay por ahí unos temillas que se nos quedaron botados de la primera unidad, que algunos creo que los habíamos visto muy por encimita durante la nivelación, pero no importa. Repasamos y además les quedan a ustedes en la presentación para que después puedan revisarlo. Vamos a empezar con propiedades físicas y químicas, algo en carrerita, bastante rápido. Recordemos que las propiedades físicas son aquellas que se pueden observar o que podemos determinar sin que ocurra un cambio en la composición de una sustancia. Entonces, por ejemplo, el color, el olor, la densidad, el punto de fusión, el punto de ebullición, la dureza, la conductividad eléctrica, por ejemplo, todo eso son propiedades físicas. La sustancia sigue siendo la misma. Por ejemplo, el agua tiene un punto de fusión de 0 grados Celsius. Entonces, en ese punto, a esa temperatura, pasamos de agua sólida, de hielo, a agua líquida, pero todo sigue siendo agua. La densidad, yo para medir densidad no necesito cambiar la composición de una sustancia, simplemente mido su masa y mido su volumen. De esa manera puedo obtener la densidad. La dureza o la fragilidad, bueno, la dureza se refiere a qué tan fácil yo puedo rayar una sustancia. Si yo, por ejemplo, agarro un cuchillo y rayo una mesa de madera, por ejemplo, o rayo un vidrio, yo puedo hacerle una hendidura, puedo hacerle una raya a ese material, pero no estoy cambiando la composición del material. La fragilidad, ¿qué tan fácil una sustancia se puede romper o se puede quebrar? Por ejemplo, el vidrio es muy frágil, se quiebra muy fácilmente, pero cuando se quiebra lo que seguimos teniendo son pedacitos de vidrio más pequeños. Entonces, no estamos cambiando la composición, eso es una propiedad física. Las propiedades químicas son aquellas que me dicen que una sustancia puede cambiar su composición o que puede reaccionar para formar otras sustancias. Entonces, por ejemplo, ustedes saben que la gasolina es inflamable. Si ustedes acercan un fósforo o una llama a la gasolina va a encender, se va a quemar. Esa es una propiedad química. La gasolina es muy inflamable. O por ejemplo, el gas de cocina también es sumamente inflamable. Eso es una propiedad química del gas. Eh, por ejemplo, la oxidabilidad también. Si ustedes dejan algo de hierro afuera, a la intemperie, donde esté expuesto a la humedad, a la lluvia, ustedes van a ver que ese trozo de hierro se va a empezar a oxidar, se va a empezar a alumbrar. Eso es una propiedad química. El hierro se oxida en presencia del aire o de la humedad. Entonces, esas propiedades químicas son aquellas que nos dicen que una sustancia puede cambiar su composición. Por ejemplo, otro ejemplo tal vez más común. Eh, ya desayunaron, supongo. Algunos habrán desayunado un huevo frito, un huevo pateado. El huevo o la clara de huevo, que es una proteína, si ustedes la exponen al calor, esa proteína va a cambiar su composición. ¿Y cómo sabemos eso? Porque pasamos de tener una composición, bueno, una clara de huevo que es, digamos, babosa, un poquito transparente, a una clara de huevo que es blanca, opaca y completamente dura, que no, digamos que no tiene ese comportamiento de líquido. Entonces, esa es una propiedad química. El huevo o la clara de huevo expuesto al calor puede o más bien va a cambiar su composición. Pregunta Luis Antonio que una propiedad química podría ser las variaciones del pH. No, la variación del pH no sería una propiedad química,
porque el pH no depende de qué tipo de sustancia sea, sino de cuánto ácido, de cuánta base nosotros tengamos disueltas en agua. Entonces, digamos, por ejemplo, si ustedes agregan jugo de limón en agua, eso va a tener un cierto pH. Si agregan vinagre en agua, va a tener un pH distinto, pero seguimos teniendo agua que está mezclado con alguna cosa que es lo que cambia el pH. El pH es una propiedad, digamos, intrínseca, por decirlo así, es una propiedad característica de algunas ciertas sustancias, pero no cambia, digamos, no cambia la composición. Dígame, José Daniel. En el caso de lo de la clara del huevo no sería física, porque igualmente sigue siendo huevo, ¿no? Sigue siendo huevo, pero la proteína cambia su composición. Las Ok, proteínas ok, que gracias. son unas moléculas grandes, eso es lo que cambia su composición y por eso es que nosotros podemos ver un cambio visual en cómo se ve el huevo. De hecho, eso es algo importante. Bueno, vemos que las propiedades químicas nos indican cuando una sustancia puede reaccionar. ¿Cómo nosotros identificamos cuando está ocurriendo una reacción? Hay varias formas. Podemos ver cambios de color, podemos ver cambios de temperatura, por ejemplo, que el recipiente se ponga muy caliente o muy frío. Esos cambios de temperatura no siempre indican que hay una reacción, pero cuando hay una reacción, normalmente va a ocurrir un cambio de temperatura. Podemos observar un desprendimiento de un gas. No sé si, por ejemplo, cuando ponen un Alka-Seltzer en agua, que ustedes ven que se forma mucha espuma. Esa espuma que se forma es el producto del desprendimiento de un gas, que de hecho ustedes lo ven, las burbujitas de gas donde suben. Eso quiere decir que está ocurriendo una reacción química. Otra forma de identificar que ocurre una reacción puede ser la formación de un precipitado. Por ejemplo, si mezclamos dos líquidos y se forma un sólido, o un sólido que queda en el fondo de un líquido. Eso indica también que está ocurriendo un cambio químico. Para que sea una propiedad química, sí, tiene que cambiar la composición, tiene que cambiar, tiene que formarse alguna sustancia, algún compuesto que sea distinto. Los átomos no van a cambiar, digamos. Recuerden que los átomos no se transforman en otros átomos, al menos en la mayoría de las situaciones comunes. Lo que cambian son los compuestos. Un compuesto se puede transformar en otro compuesto. Ahí estamos hablando de una propiedad química. Ok. Ciani dice, la fruta, cuando se hace un batido, se reduce la fibra y se concentra el azúcar natural de la fruta. Eso sería físico o químico. Eso es un proceso físico. Simplemente estamos cortando la fruta y lo que estamos haciendo, por ejemplo, con el ejemplo que pone Ciani, es separando la fibra del azúcar. Ahí está ocurriendo una separación física, digamos, pero no está cambiando la composición. La fibra sigue siendo fibra, el azúcar sigue siendo azúcar. Una propiedad química. Por ejemplo, cuando ustedes calientan el azúcar, ¿qué sucede?
¿Qué pasa cuando se calienta el azúcar? Por ejemplo, en una olla. Se derrite. Se derrite y después de que se derrite, Se Hace quema. caramelo. No Es sé, un caramelo. hace caramelo, sí. Sí. sí, se quema un poquito y llega ese olor tan rico a caramelo. La caramelización es, es una propiedad química. El azúcar se puede caramelizar o por efecto de calor, el azúcar se descompone, cambia su composición y se transforma en caramelo. Y nosotros a partir de caramelo no podemos obtener nuevamente azúcar. Cambia el color, se hace de color café más oscuro, ya no es el azúcar blanca normal. Entonces eso también nos indica un cambio en la composición, cambia el sabor. Entonces ahí también hay un cambio o es un indicativo de que hay un cambio en la composición. Muy bien. Esto ya se los había mencionado, pero no importa, lo repasamos mente. Propiedades intensivas y extensivas. Las propiedades intensivas, que quiere decir que no dependen de la cantidad de materia. Y acá recuerden la analogía que les había dicho. In, ese prefijo quiere decir no. Por ejemplo, invisible quiere decir que no es visible, que no podemos verlo. Entonces, la propiedad intensiva quiere decir no. No depende de la cantidad de muestra. Estas propiedades intensivas, además, son útiles para identificar las sustancias. ¿Por qué? Porque las propiedades intensivas son propias de cada compuesto. Por ejemplo, el agua tiene un punto de fusión de 0 grados Celsius y tiene un punto de ebullición de 100 grados Celsius. Entonces nosotros podemos utilizar estos valores para identificar el agua. Por ejemplo, tenemos un líquido y no sabemos qué es. Bueno, le mido el punto de ebullición. El punto de ebullición me da 100 grados Celsius. Probablemente sea agua. Le mido otra propiedad intensiva. Puede ser el punto de fusión o, por ejemplo, densidad también. Le mido la densidad y me da que la densidad de esa sustancia que yo no conocía es de 1 gramo por mililitro, que esta es la densidad del agua. Entonces, si yo tengo por lo menos dos propiedades que me coinciden con las propiedades que ya se conocen para una cierta sustancia, yo puedo identificar esa sustancia desconocida comparando esas propiedades intensivas. Y tienen que ser al menos dos porque si es posible que haya dos sustancias que tengan una misma propiedad que se parezca mucho. Pero que tengan dos que se parezcan, eso ya es muy, muy difícil. O por ejemplo, yo tengo un líquido otra vez que no sé qué es, pero puede ser agua o puede ser etanol. El agua tiene un punto de ebullición de 100 grados Celsius y el etanol tiene un punto de ebullición de 78 grados Celsius. Entonces yo le mido el punto de ebullición y me dice que el punto de ebullición es 78. Entonces yo sé que esa sustancia desconocida es etanol. Entonces estas propiedades intensivas son bastante útiles y, muy importante, no dependen de la cantidad de muestra. Si yo tengo un vasito de etanol, por ejemplo, de 100 mililitros, ese vasito de etanol tiene una cierta densidad. Vamos a representarlo con una D. Y si yo tengo un estañón de 200 litros de etanol, ese etanol tiene la misma densidad. Entonces, la densidad no cambia. Siempre va a ser la misma sin importar la cantidad de sustancia que nosotros tengamos. Lo que cambia o cuando cambia es cuando nos referimos a las propiedades extensivas, que son las que sí dependen
de la cantidad de sustancia. Por ejemplo, la masa. No es lo mismo esta masa de los 100 mililitros que la masa de los 200 litros. La masa va a cambiar. Los 200 litros, por supuesto, tienen mayor cantidad de etanol o de lo que sea y por lo tanto va a tener una masa diferente. El volumen, dimensiones, todas esas propiedades son propiedades físicas también, pero esas propiedades sí dependen de cuánta cantidad de sustancia nosotros tengamos o de cuánta cantidad de muestra. Muy bien. Y ya para ir terminando, ahora tenemos los cambios físicos y también los cambios químicos. En los cambios físicos, una sustancia cambia su apariencia, pero no su composición. Por ejemplo, hacer un batido. Pasamos de tener la fruta sólida a tener la fruta líquida. Cambia la apariencia, pero no estamos cambiando qué hay dentro de, o no estamos cambiando ninguno de los componentes de la fruta. Muy importante, todos los de estado son cambios físicos. Siempre vamos a mantener el mismo compuesto, nada más que lo vamos a tener en una presentación diferente. En vez de tener hielo, podemos tener agua. Sigue siendo H2O, una en estado sólido y otra en estado líquido. O podríamos calentarlo y formar vapor y tenemos H2O, pero ahora en estado gaseoso. Siempre sigue siendo la misma sustancia. Cortar o partir cualquier cosa en pedacitos más pequeños siempre sigue siendo también un cambio físico. ¿Y qué son los cambios químicos? Bueno, los cambios químicos son aquellos que involucran un cambio en la composición. Hay una transformación de las sustancias y generamos una sustancia que es distinta, que tiene distinta fórmula molecular. Por ejemplo, bueno, con el azúcar, bueno, no vamos a entrar en detalle de las fórmulas moleculares del azúcar y el caramelo, pero ahí lo que ocurre es una oxidación. Le agregamos más oxígeno a la molécula del azúcar y eso es lo que nos genera entonces el caramelo. Acá, por ejemplo, en la imagen de arriba se observa la reacción entre ácido nítrico y una moneda de cobre. Y cuando se mezclan ambos, se forma un líquido verde que es el nitrato de cobre y además se forma un vapor naranja, como rojizo, café, que este es el dióxido de nitrógeno, que por cierto es bastante tóxico. Entonces, pasamos de tener cobre elemental y de tener ácido nítrico a tener unas sustancias distintas. Muy importante también, todos los cambios químicos son reacciones, son sinónimos. Para que ocurra un cambio químico tiene que ocurrir una reacción. En una reacción ocurre un cambio químico. La combustión, todas las combustiones son cambios químicos. Cuando una fruta se pudre por acción de las bacterias están provocando cambios químicos también. No sé si han visto, por ejemplo, con un banano, con una manzana, que ustedes lo parten, lo dejan unos minutos en el aire y se pone como negro. Ese cambio de color se debe también a un cambio químico que ocurre por acción de unas enzimas cuando están en presencia de oxígeno. Ya lo habíamos visto, por ejemplo, cuando se oxidan los metales, esos son cambios químicos, se forman óxidos del metal. Por ejemplo, si tenemos un clavo de hierro, el clavo es mayoritariamente hierro elemental. Cuando se oxida, se forma óxido de hierro. Entonces cambia la composición.
Y por supuesto, bueno, lo que ocurre con los alimentos dentro del estómago y los intestinos, toda la digestión, lo que hace es descomponer esos alimentos y transformarlo en sustancias más simples que el organismo pueda asimilar. Ok, pregunta Luis Antonio que si la transición del amoníaco a nitrito es una propiedad química. Sí, porque estamos transformando un compuesto en otro. Estamos transformando el amoníaco en un compuesto distinto que sería el nitrito. Ahora, algo que tal vez tiende a confundirse un poco. ¿Cuál es la diferencia entre una propiedad química y un cambio químico? ¿Qué me pueden decir ustedes al respecto? Pero, ¿puedes repetir la pregunta? Ok. ¿Cuál es la diferencia entre una propiedad química y un cambio químico? ¿Qué entienden ustedes cuando les dicen propiedad química y cambio químico? Profe, tal ¿O vez son lo vaya a mismo? variar, pero podría decir que una propiedad química es algo que ya tiene, por ejemplo, decir el elemento, y el cambio químico es cuando hay un cambio tal vez de una propiedad a otra, no sé si me doy a entender. Pues por ahí anda. Una propiedad química es la capacidad que una sustancia tiene de reaccionar. Por ejemplo, vamos a ver. El hierro se puede oxidar. O sea, si nosotros colocamos hierro en el ambiente, ese hierro, nosotros sabemos que ese hierro se puede oxidar. Entonces, eso es una propiedad química. Es la capacidad que tiene el hierro de poder generar una reacción. Ahora, si nosotros decimos que un clavo de hierro se oxida o se oxidó, aquí nosotros estamos hablando después de que ocurrió el proceso, después de que ocurrió la reacción. Aquí la reacción ya transcurrió. Entonces, esto es un cambio químico. Y lo anterior era una propiedad química. La propiedad es la capacidad de generar una reacción. El cambio químico es cuando esa reacción ya ocurrió. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. De acuerdo. Muy bien. De acuerdo, profe. Entonces, bueno, no vamos a hacer estos ejercicios, se los dejo a ustedes para que practiquen. Son solamente 2. Y por ahí está la respuesta, pero no la hagan antes de hacer los ejercicios, ¿verdad? Entonces, muy bien, terminamos con propiedades químicas y físicas que teníamos que repasar. Y pasamos con la siguiente. Estas presentaciones ya las tienen en el modo, en la carpeta, para que las repasen, para que estudien cuando quieran. Entonces pasamos a ver lo que es coloides. Muy bien. Primero, recordemos, ¿cómo podíamos clasificar las mezclas? Homogéneas y heterogéneas, creo que era. Ok, homogéneas y heterogéneas. ¿Y qué otra clasificación podíamos tener para una sustancia? Eran Compuestos y sustancias puras elementos. o mezclas. Ok, exacto. Tenemos mezclas y sustancias puras. De hecho, creo que esto ya lo hemos hecho varias veces, pero no importa. Así se lo aprenden bien. Entonces, tenemos mezclas y sustancias puras. Muy bien. Las mezclas podemos separarlas en mezclas heterogéneas y en mezclas homogéneas. Las sustancias puras, habíamos visto,
podemos clasificarlas como compuestos y como elementos. Eso ya lo hemos visto y ya lo tenemos clarísimo, pero también habíamos visto y no habíamos entrado en detalle que entre las mezclas heterogéneas y entre las mezclas homogéneas hay por ahí como una serie de limbo, como una clasificación intermedia donde ni son mezclas heterogéneas ni son mezclas homogéneas. Y a esto se le llama coloides. Es lo que está ahí en el medio. Entonces, hoy lo que vamos a ver es esa parte que nos hace falta para completar todo nuestro esquema de clasificación de las sustancias. Ok. No. Ay, ¿por qué se salió? Ok, bueno. Ahí estamos otra vez. Entonces, bueno, acá este es otro esquema que viene en el libro de cómo poder reconocer a qué tipo de sustancia nos estamos refiriendo. Y vean que vamos desde lo más grande de una mezcla heterogénea hasta lo más simple que es un elemento. Si es uniforme o no, entonces lo podemos separar en mezcla heterogénea o en mezcla homogénea. Si tiene una composición variable, entonces lo definimos como una mezcla homogénea o una disolución, si podemos cambiar la relación entre las sustancias que lo componen. Y si no tiene una composición variable, entonces estamos hablando de una sustancia pura, que puede ser un compuesto o un elemento. Muy bonito, pero ¿dónde están los coloides aquí? Bueno, ¿qué sucede si nosotros podemos ver algo uniforme, pero que no es del todo uniforme? Si, por ejemplo, yo agarro un microscopio y puedo ver los diferentes componentes que, valga la redundancia, que componen esa sustancia. En ese caso, nosotros vamos a estar hablando de un coloide. Los coloides, bueno, están en el medio entre las mezclas heterogéneas y las disoluciones. Algo característico, tienen tamaños de partículas entre 5 y 1000 nanómetros. Menor de 5 nanómetros es una disolución. Mayor de 1000 nanómetros, eso ya es una mezcla heterogénea, ya eso se puede ver a simple vista. O casi a simple vista. Entonces, los coloides a simple vista, como les dije, parecen una disolución. Nosotros vamos a ver solamente una fase, como si fuera una mezcla homogénea. Pero, por ejemplo, si nosotros tomáramos un microscopio, nosotros podríamos ver las partículas que componen ese coloide, esa sola fase que a nosotros a simple vista parece una sola fase. Si aumentamos nuestra potencia de división con un microscopio, ya vamos a ver las diferencias entre las dos sustancias. Entonces, en ese caso estamos hablando de un coloide. Ahora, los coloides tienen dos características muy importantes, que es precisamente por lo que se reconocen los coloides, por lo que podemos nosotros identificar un coloide. El primero es el efecto Tyndall, que el efecto Tyndall es, a ver si lo escribo por acá, es la dispersión de la luz a través del coloide. Por ejemplo, en una mañana o en una tarde que hay como mucho polvillo, tal vez mucho vapor de agua que está saliendo del suelo o algo por el estilo, un poco de tal vez de neblina, nosotros podemos ver el camino que recorren
los rayos de luz a través de, bueno, pues en ese caso del aire. Esto lo que nos quiere decir es que en el aire en ese momento tenemos un coloide. La neblina es un coloide. Y el efecto Tyndall es ese fenómeno en el que nosotros podemos ver el camino que sigue la luz. En la imagen de la izquierda podemos ver, bueno, dos recipientes con dos líquidos. En el líquido de la derecha, perdón, en el líquido de la izquierda, nosotros vemos que la luz pasa, pero nosotros no vemos por dónde está pasando la luz a través de ese líquido. En el de la izquierda, perdón, otra vez lo dije mal. En el de la derecha, acá, nosotros vemos el camino de la luz. Nosotros vemos que ese láser está atravesando ese líquido precisamente por esa zona. Este es un coloide y esto es una disolución. ¿Por qué? Porque el coloide presenta el efecto Tyndall, ese efecto en el que nosotros podemos ver el camino de la luz. ¿De acuerdo? Entonces, ¿claros con el efecto Tyndall? O sea, Bien. el efecto se basa en ver si la luz, bueno, valga la redundancia, ver si la luz se puede ver a través de esa sustancia. Exactamente. En una disolución homogénea, bueno, en una disolución, lo que sucede es que la luz atraviesa por acá, pero sigue en esa misma dirección. Entonces, como ustedes lo ven aquí en el tubito de la izquierda, la luz simplemente atraviesa el recipiente, nada más. Esto es en una disolución. Pero, si lo que nosotros tenemos es un coloide, cuando la luz atraviesa el coloide, resulta que, bueno, también lo atraviesa, pero además se dispersa un poquito de luz en todas direcciones. Entonces, nosotros lo que estamos viendo a través del coloide es simplemente, bueno, vamos a ver si logro. Eso me quedó mal. Si nosotros tenemos un ojo acá, nosotros vamos a ver la luz que se dispersa en esa dirección, en la dirección en la que nosotros estamos viendo. Entonces, por eso es que nosotros podemos ver el recorrido de la luz a través del coloide. Porque el coloide dispersa la luz en todas las direcciones. Un poquito de la luz. Entonces, eso es lo que nosotros vemos. Muy bien. Entonces, el primer efecto o la primera característica para nosotros, bueno, característica no, el primer fenómeno para poder reconocer un coloide es que tenga efecto Tyndall. Y el segundo es el movimiento browniano. Recordemos que los coloides tienen partículas más grandes de lo normal, más grandes que una disolución. Entonces, esas partículas grandes, pues estorban. Recordemos que, bueno, por ejemplo, en un líquido o en un gas también las partículas se están moviendo mucho y están chocando unas con otras. Resulta que en un coloide esos choques son más continuos, hay una mayor cantidad de choques. ¿Por qué? Bueno, piensen ustedes que están jugando con dos bolinchas y tienen una bolincha, qué sé yo, a una distancia de unos 2 o 3 metros. Y con la otra bolincha tratan de pegarle a esa primera bolincha que está un poquito más largo. Va a costar un poquito más. Pero ahora, cambiemos esa bolincha, la que tienen que pegarle, cambiémoslo por una bola de básquetbol, que es mucho más grande.
va a ser más fácil lograr pegarle a esa bola de básquetbol que a la bolincha. Aunque nosotros lo que estemos tirando sea siempre una bolincha del mismo tamaño. Entonces, el movimiento browniano se debe a esos choques que ocurren en un coloide por las partículas ser tan grandes. Las partículas tienen una gran cantidad de choques, van rebotando ahí por todo lado como si fuera ping pong. Ese es el movimiento browniano, un movimiento, digamos, un poco azaroso, aleatorio, por una alta cantidad de choques entre las partículas. Entonces, en ese GIF que les puse, ¿cuál creen ustedes que sea el coloide? ¿Cuál creen ustedes que tenga el movimiento browniano? Aquí lo que se está haciendo es agregando una gota de tinte sobre el líquido, que puede ser una disolución o puede ser un coloide. ¿Cuál de esos dos creen ustedes que sea el coloide? Si el coloide era como el que chocaba más, será el de la izquierda que se ve como más disperso y más Exactamente, caótico. exactamente. Más choques, más mayor movimiento, un movimiento más azaroso, más aleatorio. Ese es el movimiento browniano. Entonces, efectivamente, el coloide acá lo tenemos en el vaso de la izquierda. Muy bien. Tenemos diferentes tipos de coloides, dependiendo de cómo se componen. Bueno, el primer caso, que es que si tenemos un gas disperso en un gas, acá no podemos formar coloide. Un gas en un gas siempre se va a formar una disolución. Eso para que lo tomen en cuenta. Por ejemplo, el aire que respiramos es nitrógeno y oxígeno. Y por ahí un poquito de argón y de dióxido de carbono y de vapor de agua. Eso es una disolución, porque son gases disueltos. Todos los gases entre sí siempre van a formar disoluciones. Ahora, si lo que tenemos es un gas disperso en un líquido, o sea, poquito gas en mucho líquido, aquí vamos a tener perdón, estoy al revés. Si lo que tenemos es un líquido disperso en un gas, entonces ahora sí, un poquito de líquido en un montón de gas, a este tipo de coloides se le conoce como aerosol, como por ejemplo la niebla o la neblina, es gotitas muy pequeñitas de agua dispersas en el aire. Eso es un aerosol. O por ejemplo cualquier aerosol que nosotros podamos conseguir, por ejemplo un desodorante en aerosol, es líquido disperso en un gas. O el aceite en aerosol, también gotitas de aceite disperso en un gas. Los aerosoles también pueden ser sólidos dispersos en el gas. A esos dos son los únicos dos que comparten nombre. A ambos se les llama aerosoles. Por ejemplo, el humo, que son partículas de hollín. Esas partículas negras, ese humo negro, son partículas de hollín o de carbono elemental, dispersos en el aire. Entonces, eso es también un coloide de tipo de aerosol. Ahora sí, si lo que tenemos es un gas disperso en un líquido, esto es una espuma, como por ejemplo la crema batida, la crema de afeitar, prácticamente todas las cremas. Es aire que se dispersa en un líquido. Si lo que se tiene es un líquido disperso en un líquido, entonces aquí vamos a estar hablando de una emulsión, como por ejemplo la leche. La leche es una emulsión de gotitas de aceite, de grasa, que sería un poco, bueno, más bien un poquito más líquido, de gotitas de aceite dispersos en agua. Esa es la leche. Podemos tener también
lo que se llama un sol, que no es el sol el sol, la estrella, sino se le llama sol. Algo como solución acortado, pero no. No es una disolución tampoco. Sol es un sólido disperso en un líquido. Entonces, por ejemplo, la pintura son partículas sólidas de tinte, por ejemplo, o de otras sustancias que están dispersas en un líquido que es el disolvente. Otro sol podría ser, por ejemplo, la jalea, que son como pedacitos o partículas de fruta dispersos en un líquido que sería un poquito de agua con azúcar, puede ser, por ejemplo. Otro ejemplo de una emulsión, antes de que se me olvide, por ejemplo, la sangre. La sangre que es un líquido que son, por ejemplo, la combinación de glóbulos rojos, de proteínas, etcétera, dispersas en un líquido que es agua también. Entonces la sangre es otro tipo de emulsión. Y ahora pasamos a los coloides líquidos. Perdón, a los coloides sólidos. Podemos tener un gas en sólido, que a eso se le llama espuma sólida. Si ustedes ven, los nombres de los líquidos y de los sólidos se repite, simplemente le agregamos al final la palabra sólido. Entonces, un gas en algo siempre es una espuma. Si ese algo es un sólido, entonces es una espuma sólida, como por ejemplo los malvaviscos o los marshmallows, el estereofón, también por ejemplo la piedra pómez, son espumas sólidas. Si es un líquido en un sólido, entonces los líquidos son emulsiones en un sólido, eso sería una emulsión sólida, como por ejemplo la mantequilla. En el caso de la mantequilla o en el caso del queso, son líquidos como por ejemplo gotitas de aceite en un sólido que es grasa. Y también podemos tener un coloide que es sólido disperso en sólido, y a eso se le conoce como un sol sólido. Y aquí entran todas las piedras preciosas. No el diamante, porque el diamante es un elemento, pero las piedras preciosas que tienen algún tipo de coloración, esos son sol sólidos. Normalmente algún sólido que da el color característico, por ejemplo el rojo, ese rojo vino al rubí, disperso en alguna otra sustancia cristalina que puede ser diamante o puede ser algún otro tipo de mineral. Entonces, en ese caso, las piedras preciosas son los ejemplos más comunes para los soles sólidos. Ahora, los coloides pueden tener, pueden clasificarse también según su hidrofobicidad o su hidrofilicidad. Hidro significa agua y fóbico quiere decir que no le gusta el agua, que repele el agua. Entonces, los coloides hidrofóbicos son aquellos que no les gusta o no se disuelven en agua. Sin embargo, estos coloides hidrofóbicos, que, bueno, por ejemplo, pueden ser gotitas de aceite, normalmente son sustancias normalmente no polares. Esas sustancias o esas gotitas muy pequeñitas se pueden aún así disolver en agua, aunque sean hidrofóbicos, y eso sucede porque en la superficie de esa partícula se pueden quedar pegadas algunas cargas.
Por ejemplo, bueno, en el agua, recordemos que normalmente vamos a tener sales disueltas. Esas sales significan cargas. Los coloides hidrofóbicos se disuelven también en agua porque adquieren, o por decirlo de alguna forma, atrapan esas cargas en la superficie y entonces esas cargas son las que interaccionan con las moléculas del agua y por lo tanto se disuelven. Esa interacción entre las cargas con las moléculas de agua es lo que le permite a los coloides hidrofóbicos poder disolverse también en el agua. Y el otro tipo son los coloides hidrofílicos. Filia, que o sea que le gusta, que siente atracción. Entonces estos coloides hidrofílicos ya de por sí solos tienen cargas. Normalmente vamos a encontrarnos átomos de oxígeno y átomos de nitrógeno en estos coloides hidrofílicos que son bastante propensos a generar cargas. Los oxígenos generan cargas positivas, los nitrógenos generan cargas positivas y estas cargas son las que interaccionan con las moléculas de agua y facilitan que este coloide, que esta partícula grande, se pueda disolver. Esto es lo que sucede en muchas proteínas. Las proteínas son cadenas muy largas de aminoácidos. Bueno, no sé si eso ya lo vieron o lo irán a ver próximamente en biología. Esas proteínas normalmente tienen muchos de estos grupos con oxígeno o con nitrógeno que se pueden cargar. Entonces, esas cargas hacen que se disuelva muy bien en el agua. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los coloides hidrofóbicos y los coloides hidrofílicos? ¿Cómo es que tienen esas cargas en la superficie? Los coloides hidrofílicos ya lo tienen en su estructura y los coloides hidrofóbicos más bien lo atrapan esas cargas de las cargas que están ahí dispersas en el medio. Esa es la diferencia entre ambos. Ahora, nosotros podemos aprovecharnos de estas cargas para provocar la coagulación de los coloides. ¿Qué significa coagulación? La coagulación es unir las partículas coloidales en partículas más grandes. Entonces, ¿qué gano yo cuando tengo una partícula más grande? Bueno, si tengo partículas más grandes, eso quiere decir que voy a formar una mezcla heterogénea. Yo lo que hago es juntar un montón de partículas pequeñitas que forman el coloide y las junto para formar una partícula más grande que supere esa barrera de los 1000 nanómetros y entonces formo una mezcla heterogénea y puedo, lo que una vez fue coloide, ahora separar los componentes como si fuera una mezcla heterogénea, de una forma más sencilla. Entonces podemos hacerlo mediante dos maneras, calentando y adicionando un electrolito. Entonces vamos a ver el primero. ¿Qué provoca el calentamiento? Si nosotros calentamos una sustancia, vamos a provocar que las moléculas o que las partículas aumenten su velocidad. Y si aumenta la velocidad, recordemos que las partículas están chocando. Entonces, si aumento la velocidad de las partículas, quiere decir mayor probabilidad de que ocurran choques o mayor cantidad de choques. Aumento la frecuencia con que las partículas pueden chocar entre sí. Y esos choques pueden generar que dos partículas coloidales se unan en una sola partícula más grande. Y esa partícula más grande, por supuesto, puede seguir chocando con otras partículas. Entonces, de esta forma, yo voy aumentando
cada vez más el tamaño de las partículas, que una vez fueron partículas coloidales, hasta formar partículas tan grandes que se separan de la mezcla porque forman una mezcla heterogénea. Partículas muy, muy grandes que ya no pueden permanecer dispersas en el disolvente, en el medio. Profe, una Ajá. pregunta. ¿Cómo es que a raíz, digamos, de elevar la temperatura y que las partículas, digamos, se vuelvan locas, que aumente la entropía? Bueno, no sé, eso es otro tema. ¿Cómo es que ellas se juntan, digamos, para hacerse más grandes? ¿Cómo es ese proceso? Vamos a ver. Supongo que usted tiene dos bolitas de plasticina y las junta con los dedos así suavecito hasta que se toquen. Pero como llevaban poca velocidad, apenas iban ahí medio empujadas, una velocidad muy pequeñita, esas dos bolitas de plasticina se van a tocar, pero van a seguir siendo dos bolas diferentes. Ahora, imagínese que usted lo que hace, en vez de empujarlo con el dedo, es agarrar una bola de plasticina y tirarla con toda su fuerza hacia otra bola de plasticina. Entonces, la velocidad que llevan es tanta que las dos bolas, cuando chocan, se unen y se transforman en una sola bolita de plasticina. Entonces, bueno, por ahí no es solo que aumente la cantidad de choques y aumente la posibilidad de que dos partículas, cuando chocan, se queden unidas, sino que como llevan más velocidad, también esa mayor velocidad ayuda a que las dos partículas puedan permanecer unidas. De hecho, acá había algo. Normalmente cuando tenemos coloides hidrofóbicos, las partículas se cargan con la misma carga, con la misma polaridad. Entonces, dos partículas con la misma polaridad, por ejemplo, en este caso, ambas son negativas, ustedes saben que cargas iguales se repelen. Entonces, para yo poder lograr unir ambas partículas hidrofóbicas, tienen que tener la suficiente velocidad en el choque para poder eliminar esa repulsión entre cargas. La velocidad tiene que ser más fuerte que la repulsión que generan las cargas. Y cuando chocan, entonces ahí se mantienen unidas. Entonces la temperatura no solamente nos da mayor cantidad de choques porque las partículas se mueven más rápido, sino que también nos da mayor energía cinética para poder eliminar esa barrera de la repulsión. Entonces, ¿le respondí? Sí, ¿Quedó? ok, Ok, perfecto. gracias. Muy bien. Entonces, cuando nosotros calentamos, podemos coagular un coloide y por lo tanto separar el coloide. O también lo que podemos hacer es adicionar un electrolito. ¿Qué es un electrolito? Un electrolito es una sustancia que se separa en cargas opuestas. Por ejemplo, las sales forman iones cuando se disuelven en agua. Las sales son electrolitos. ¿Y qué hacen los electrolitos? Neutralizan las cargas en la superficie de la partícula coloidal. Entonces, esto es bastante simple. Si teníamos un coloide hidrofóbico que está cargado negativamente, si yo le agrego un electrolito, yo aumento mucho la concentración de iones en el medio. ¿Y qué sucede cuando se aumenta la concentración de iones? Que esos iones van a buscar pareja. Entonces, a cargas negativas se van a neutralizar
con cargas positivas del electrolito, y como ahora las partículas de coloide dejaron de tener esas cargas, esa fuerza de repulsión ya no existe. Entonces, aunque no tengan tanta velocidad, las partículas del coloide se pueden llegar a unir porque ya no existe la repulsión que generaban las cargas en la superficie. Entonces ya no hay esa barrera, las partículas se unen y se van aglomerando hasta que forman una partícula lo suficientemente grande para precipitar, para formar una mezcla heterogénea. Muy bien. ¿Alguna pregunta con coagulación de coloides? Yo no entendí muy bien esta, la segunda. Ok. Vamos a ver. Recordemos que en los coloides, ya sean hidrofílicos o hidrofóbicos, normalmente vamos a tener unas ciertas cargas acá en la superficie. Pueden ser, por ejemplo, cargas negativas, como venía en el ejemplo. Entonces, en estas tenemos dos bolitas, dos partículas de coloide, cada una con su carga negativa en la superficie. Nosotros agregamos agregamos un electrolito. ¿Qué es el electrolito? Son muchas cargas disueltas, cargas positivas y cargas negativas. Iones disueltos es lo que nosotros vamos a estar agregando. Pero muchos. Muchos iones por todo lado. Ahora, en ese electrolito, nosotros agregamos iones positivos y agregamos también iones negativos. Siempre vamos a tener una mezcla de ambos. Cuando una sal se disuelve, entonces se disuelve en aniones y en cationes. Siempre vamos a tener los dos. Pero, ¿qué es lo que sucede? La cantidad de iones es tantísima que algunos iones se empiezan a juntar con esas cargas negativas que estaban en el coloide. ¿Y qué pasa cuando yo tengo una carga negativa y una carga positiva? Lo mismo que pasa cuando tengo +1 y le sumo un -1. Eso nos da 0. Entonces, cuando esas cargas se unen a las cargas que estaban en la superficie del coloide, lo que provocamos es que ya no haya carga, que la carga neta sea 0. ¿Y qué pasa cuando la carga neta es 0? Bueno, antes, cuando había cargas, como las partículas del coloide estaban cargadas de la misma polaridad, ambas partículas con carga negativa, entonces ellas se repelían. No había forma en que se acercaran porque la repulsión entre las cargas las volvía a alejar. Entonces esa repulsión las alejaba y las separaba. Pero ¿qué sucede ahora? Ya no tenemos cargas que repelan o que separen esas dos partículas de coloides. Entonces, cuando se están moviendo, recordemos que los coloides siempre se están moviendo, son partículas en movimiento. Bueno, en líquidos o en gases, siempre vamos a tener partículas en movimiento. Resulta que si esta partícula viene en esta dirección y la otra va en la dirección opuesta y chocan, entonces, como ya no tienen esas cargas repulsivas que las vayan a separar, ahora cuando chocan, quedan unidas como si fuera una sola partícula. Y de esta manera se van juntando las partículas de coloide y formando cada vez una partícula más grande que al final de cuentas se va a diferenciar, se va a separar por completo del medio dispersante como si fuera una mezcla heterogénea.
Ok, ¿le aclaré la duda? Quedó Sí, profe, muchas gracias. muy bien. Excelente, con gusto. Ok, entonces estas son las dos formas en las que nosotros podríamos coagular un coloide, o visto de otra manera, romper el coloide para formar coágulos, que los coágulos son coágulos grandes, o sea, mezclas heterogéneas, y por lo tanto poder separarlo. Hay un ejemplo bastante claro que sucede en las desembocaduras de los ríos, que se forman los deltas. ¿Qué son deltas? Son como islas pequeñas de sedimentos. Pero ¿por qué es que se forman? No es simplemente porque el río arrastre sedimentos y los deposite ahí, porque no los depositó antes. Lo que sucede es una coagulación de los coloides. Resulta que en los ríos normalmente van a haber partículas coloidales de barro, de arcilla, etcétera, que están suspendidas en el agua en forma coloidal. Cuando llega a un río, perdón, cuando un río llega a un mar, a un océano, ¿qué característica creen ustedes que tienen los océanos, el agua de mar? Que es salada, entonces la sal. Es salada, tiene mucha sal. ¿Y qué es la sal? Es un electrolito. Entonces, estamos poniendo en contacto un coloide, el agua del río, con un electrolito, con el agua de mar. ¿Qué sucede con el coloide? Coagula y precipita. Y esa precipitación del coloide se va acumulando en estas islas, en estas pequeñas islas que se conocen como deltas. Entonces, ese es un ejemplo bastante curioso de los coloides y de la coagulación como tal. Otro ejemplo que se me ocurre, la forma en que se hace el queso. Bueno, no sé si todos conocen cómo se hace el queso, pero a la leche lo que se le hace es agregarle alguna sustancia que se conoce como cuajo, que puede ser en líquido o puede ser en pastilla, que eso es una enzima que lo que provoca es bajar el pH de la leche, o sea, aumentar la acidez. Funciona igual a que si ustedes agarran leche y le agregan unas gotitas de limón o unas gotitas de vinagre. De hecho, eso es algo que pueden hacer en la casa. Agarran un poquito de leche y le agregan unas gotas de limón o de vinagre, algo ácido. Ustedes van a ver cómo la leche se corta, se coagula, forma unos grumos blancos. En el queso, lo que se hace es juntar esos grumos blancos y separarlo por una filtración o por una decantación del líquido un poco más transparente, amarillo verdoso que queda, que va a ser el suero. Entonces ahí estamos provocando la coagulación del coloide, que es la leche, coagula la grasa y las proteínas por un lado, obtenemos el queso y por el otro lado queda el líquido, que es a lo que le llamamos el suero. Ahora, resulta que los coloides también tienen cierta problemática, más que todo problemáticas ambientales. Por ejemplo, en un lago con agua, donde el agua está relativamente estancada, si tenemos un coloide en esa agua, por ejemplo, con, eh, con partículas, como les dije, de barro o de arcilla, o por ejemplo también con algunas algas, si se genera una sustancia coloidal en la superficie de ese lago, la luz va a penetrar menos dentro del lago, va a llegar a menos profundidad. Y eso pues tiene un efecto claramente sobre, no sobre la fauna, sobre la flora marítima que existe en ese lago, en las superficies del lago. Bueno, en el fondo del lago más bien. Conforme más denso sea el coloide, más dispersa la luz por el efecto Tyndall, por lo tanto la luz
llega a menor profundidad y en estas zonas, en las profundidades de los lagos, como no llega luz, entonces no pueden crecer las plantas acuáticas, perdón, las algas, por ejemplo, que siempre necesitan la luz para poder crecer. Entonces eso puede tener efectos bastante serios. Se disminuye la cantidad de flora acuática, por lo tanto hay menos fuentes de alimento, por lo tanto menos fauna acuática, menos peces, menos crustáceos, etcétera. Entonces, vamos a disminuir significativamente, digamos, el ecosistema que pueda existir en ese lago. Hashtag no coloides en el agua. Pues sí. Ahora, otro que podemos ver un poco más en el día a día, el smog que se crea en las grandes ciudades. San José tiene su buena capa de smog, aunque tal vez no es tan significativo como por ejemplo puede verse en ciudades de China o en México, por ejemplo. Esto es un coloide, es humo, partículas sólidas suspendidas en el aire y bueno, los efectos adversos de este tipo de coloide, pues creo que ustedes se los imaginan, problemas respiratorios, bueno, más que todo van a ir por ese lado, problemas respiratorios de las partículas suspendidas cuando entran dentro del sistema respiratorio. Algunos otros efectos, bueno, por ejemplo, una disminución de la vista nocturna, por ejemplo, no poder ver las estrellas durante la noche. Si está despejado, o sea, sin nubes, el smog es lo suficientemente denso como para impedir que la luz de las estrellas pueda llegar hasta nuestros ojos. Eso sucede. Entonces, tal vez no tenga tantos efectos, digamos, esa situación tal vez no sea tan perjudicial en cuanto a la salud. Por ejemplo, no nos va a afectar nada que no podamos ver las estrellas, pero, por ejemplo, un astrónomo, alguien que se dedique al estudio del espacio exterior, pues ahí por supuesto sí va a afectar mucho. De hecho, los telescopios importantes normalmente se colocan en zonas bastante rurales, bastante alejadas de la civilización, no solamente porque son zonas de aire más limpio en cuanto al aire, a la cantidad de smog que pueda haber, sino también porque son más limpias lumínicamente. No hay interferencia de las luces de ciudad que pueda afectar con la luz que nos llega de las estrellas, por ejemplo. Muy bien, y algo que metí por aquí un poco colado, el ciclo hidrológico, que supongo que en algún momento lo han visto, pero vamos a repasarlo. El ciclo hidrológico o ciclo del agua, recordemos, bueno, podemos iniciar donde sea, en realidad, porque es un ciclo, siempre vamos a dar la vuelta. Por ejemplo, podemos iniciar con la evaporación del agua, mayoritariamente de los océanos, una mayor área superficial, mayor cantidad de agua que se puede evaporar, pero por ejemplo también podría evaporarse agua de los ríos o de los suelos y algo muy importante, la transpiración de las plantas. Las plantas transpiran más que lo que transpiramos nosotros, por ejemplo, y en esta transpiración botan vapor de agua al ambiente. Entonces, ese vapor de agua sube y se condensa y forma las nubes. Esto es algo
que tal vez en ciertas ocasiones tiende a confundirse. La condensación en el ciclo del agua ocurre cuando se forman las nubes. Acá, cuando está subiendo, tenemos vapor de agua, vapor, o sea, agua en estado gaseoso, y las nubes son agua en estado líquido. O sea, la condensación ocurre con la formación de las nubes. Pero ¿por qué por qué las nubes, si es agua líquida, se mantienen arriba y no caen? Si el líquido cae. Porque esto es un coloide. Son gotitas de agua suspendidas en el aire. Entonces ahí estamos hablando de un coloide. Pero para efectos prácticos, la condensación es la formación de las nubes. Ahora, ¿qué ocurre en la precipitación? Las gotitas de agua que estaban dispersas se juntan y forman una gotita más grande, una gotita más pesada que, como ahora es muy pesada, entonces de ahí ya no puede mantenerse suspendida, ya el aire no la sostiene y por lo tanto cae. A ese proceso de cuando las gotitas se juntan para formar gotas más grandes y caer, eso es la precipitación. En la precipitación no hay un cambio de estado, simplemente gotitas pequeñas de líquido, del agua líquida, se juntan y forman una gota más grande que es la que cae. Precipitación que, por cierto, puede ocurrir de varias maneras. Puede caer como lluvia o puede caer, como lluvia líquida o puede caer en forma sólida como granizo o nieve. En este caso, cuando se forma el granizo y la nieve, resulta que estas nubes líquidas más bien pasan a ser nubes sólidas por el frío que hay en las partes superiores de la atmósfera terrestre. Entonces ese líquido se solidifica y forma cristales muy pequeñitos que esos cristales, se pueden unir para formar granizo o pueden caer los cristales pequeñitos en forma de nieve, en forma de los copos de nieve. Una vez que el agua cae a la tierra, a la superficie terrestre, entonces puede filtrarse hacia ríos subterráneos, puede correr a través de los ríos superficiales. Normalmente ese movimiento el correr de los ríos va a generar una palabra que se me acaba de olvidar. Va a generar desgaste sobre la superficie, que eso tiene una palabra muy bonita y que me acaba de dar un lagunazo. ¿Ustedes se acuerdan? Puede ser erosión. Erosión, gracias. Esa misma. Muchas gracias. Ahí me disculpan. Debe ser la edad. Bueno, entonces el agua corriendo, las corrientes del agua en los ríos, bajando de las montañas, eso va a provocar la erosión de los suelos también, que, pues va generando los cañones por donde se pueden ver los ríos, por ejemplo, hasta llegar finalmente también a los océanos. Entonces, ese va a ser el ciclo que vamos a tener para el agua: evaporación, la condensación en la formación de las nubes, la solidificación que puede darse o no dentro de las nubes también, la precipitación, que es el proceso donde el agua cae a la tierra, a la superficie, puede ser en forma líquida o puede ser en forma sólida como granizo o nieve,
Y luego, bueno, pues una vez que cae, el agua puede filtrarse o puede también correr a través de ríos y llegar hasta los océanos. Muy bien, ahí les dejo también un par de ejercicios también bastante sencillos sobre coloides y las respuestas para que revisen sus propias respuestas, después de hacerlos, obviamente. Entonces, vamos a tomarnos unos 10 minutos de recreo para descansar, para que se estiren, para que vayan y se coman algo. Yo voy a rellenar mi vaso de agua también y nos vemos a las 10:40.